El ateísmo. Este es un concepto que ha calado muy profundo en diferentes sectores de nuestra sociedad. Un concepto que básicamente afirma que Dios no existe. Un concepto que no surgió de la noche a la mañana, que tuvo sus raíces en el pensamiento humano desde tiempos muy antiguos. De hecho, se han encontrado pensamientos filosóficos o pensamientos ateos en la India, en la filosofía hindú, quizás sea la expresión correcta, y en la antigüedad clásica. De ahí que figuras como Sócrates o Epicurio, que fueron filósofos griegos, en algún momento fueron acusados de ser ateos o de no creer en ningún Dios, así de antiguo es el concepto. Igualmente se han encontrado algunos pensamientos, por decirlo de alguna manera, ateos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, en el versículo 1, el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y el salmista hace alusión, imagínense usted, mucho tiempo atrás, en el libro de los Salmos, sobre el necio, que sigue insistiendo en que, ¿qué cosa? No hay Dios. Bueno, ese es un concepto básicamente ateo. Eso como concepto, como término, la palabra apareció o comenzó a usarse en el siglo XVI. Es muy interesante que haya sido en el siglo XVI. Esta palabra proviene del griego antiguo ateos, con th, ateos o áteos, que significa sin ningún Dios o sin Dios. Como movimiento, que es otra cosa, comenzó a consolidarse durante el periodo llamado de la Ilustración. A lo largo de 130 años, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Quizás por la confluencia de corrientes intelectuales basadas en la razón, que promovían, entre otros, el método científico, la propagación del saber, y donde la razón y la ciencia ganaron terreno sobre la fe. Resultado quizás de cosas que se venían dando desde antes en el siglo XVI. Pero este periodo de tiempo se basó en la idea de que la razón humana básicamente podía guiar la vida de los individuos hacia la felicidad y hacia el progreso de toda la sociedad. Sus principales ideologías o pensamientos criticaban la ignorancia, ¿verdad? Criticaban la ignorancia y la superstición que prevalecía, por ejemplo, en Europa en aquellos tiempos. Y sus principales valores fueron la razón, la crítica, la libertad y la felicidad. Esta última, la felicidad, ya no se buscaría en el cielo, o sea, en Dios, sino en la tierra. Por ejemplo, en el conocimiento que se podía adquirir y de la ignorancia de la que nos podíamos separar.
conceptos que son tan antiguos que predominaron también en la época del apóstol Pablo, y el cual dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Pablo ya mencionaba desde antes, ¿verdad? Porque estamos diciendo que como concepto es muy antiguo, que la palabra apareció aproximadamente o comenzó a usarse en el siglo XVI, y que el concepto comenzó a tener un auge o un desarrollo entre los siglos XVIII y XIX. Bueno, pues sin embargo, ya en la palabra de Dios, Pablo decía, cuidado por regirse por la razón, por el entendimiento. Cuidado si la razón o el entendimiento nos va a llevar a estar alejados de Dios. Dice, cuidado. De manera que el ateísmo surge del pensamiento y el raciocinio humano. Por eso también se dice que el ateísmo es un concepto filosófico que viene o procede del raciocinio o del pensamiento humano. De donde muchos ateos serán ateos, ¿verdad? Por ejemplo, por conveniencia. Sí, muchas personas suelen negar a Dios para dejar de lado sus leyes y sus restricciones. Entonces, no nos gusta como es Dios. No nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y como no nos gusta, entonces mejor decir que Dios no existe, porque si Dios no existe, entonces no tenemos que estar sujetos bajo su autoridad y bajo su soberanía, que es lo que la sociedad moderna ha tratado de hacer desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que la sociedad ha tratado de hacer desde hace mucho tiempo? Dejar a Dios de lado. Pregúntele a las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los preceptos de las Naciones Unidas? El humanismo. El ser humano es primero, segundo, tercero y último. Entonces es lo que predomina dentro de los preceptos de las Naciones Unidas, el humanismo. Bueno, casualmente el ateísmo, o muchos ateos, se han hecho ateos por conveniencia. Porque simple y sencillamente al negar la existencia de Dios, negan sus leyes, negan sus preceptos, niegan sus restricciones. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué muchas personas en el Antiguo Testamento que conocían a Dios y sabían quién era Dios, iban en pos de dioses ajenos? Me pongo a pensar en el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, mientras Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, la Torá. ¿En qué estaba el pueblo? El pueblo hizo ídolos y comenzó a adorarlos y fue en pos de ellos. Y en ese momento, yo no sé cómo decirlo, se desbocaron y en ese momento bailaron, en ese momento ingirieron licor, en ese momento practicaron el adulterio, la fornicación y una serie de orgías que el escándalo se oía hasta arriba en el monte donde estaba Moisés. Después de haber visto las maravillas que Dios hizo en Egipto para poder sacarlos a través de las 10 plagas, y cómo Dios los trajo por en el desierto, y cómo los zapatos y su ropa crecía con ellos, no necesitaban hilar ni tejer, cómo Dios les proveyó de agua y de alimento, y Dios cuidó de ellos en el desierto, hicieron cosas como estas. ¿Por qué las personas en el Antiguo Testamento que conocían a Dios iban en pos de dioses ajenos? Muchos de estas personas, en algún momento a través de la historia, llegaron a sacrificar a sus propios hijos a estos dioses. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Reyes, al capítulo 17. Se puede leer todo el capítulo. Y en el versículo 16 y 17 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros,
y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Hay que recordar que el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios en el monte Sinaí. Y parte del pacto era adoptar a Dios como su Dios y no adorar a otros dioses. Sin embargo, fue un pueblo rebelde y adoptó a otros dioses y los veneró. Se apartó de los mandamientos de Dios y dice categóricamente aquí en Segunda de Reyes, no una, varias veces, que sacrificaron sus hijos a estos ídolos. No sé, a Baal, a Acera, a Astarot, a Astarte, a Moloch, a Milcom, entre muchos otros, que eran dioses sangrientos. Y a mí me surge la pregunta, pero yo no podría hacer eso con un hijo mío. A veces los queremos como medio matar a nuestros hijos, ¿verdad? Menos podría hacer eso con mis nietos. Pero esta gente lo hacía, sobre todo con sus primogénitos. ¿Por qué sacrificaron a sus hijos a estos dioses? La respuesta es muy simple. Porque creían que Dios era un Dios muy duro y estricto, al demandar de ellos respeto y santidad. Porque prefirieron adorar a estos dioses que les permitían, ¿verdad?, prácticas como el adulterio, la fornicación, la hechicería, las borracheras, el libertinaje, entre muchos otros pecados, aunque tuvieran que sacrificar a sus hijos, sobre todo si estos dioses les bendecían sus cosechas y prosperaban su camino. Podemos hacer lo que queramos, no nos ponen restricciones, al contrario, son permisivos y nos permiten ser felices, el uso de la razón. Y lo único que nos piden es que sacrifiquemos a nuestros hijos. Ahora, tomen en cuenta que tenían 12, 18 hijos, no sé cuántos hijos tendrían, pero no eran pocos, por lo general. De modo que muchos son ateos por conveniencia, para no estar sujetos a la autoridad de Dios. Mejor negar la existencia de Dios. Otros son ateos por tradición, porque sus abuelos eran ateos, porque sus padres eran ateos, y los crearon de la misma manera. Como el que es católico por tradición, o como el que es musulmán por tradición, o yo no sé si decirlo por cultura o formación. Otros son ateos por convicción, porque así lo decidieron. Y muchos otros son ateos por resentimiento. Están resentidos con Dios. Por eso han llegado al punto de negar la existencia de Dios, para, según ellos, por lo menos aquí en su mente y en su corazón, para castigar a Dios, al hacerlo responsable de las injusticias, no solo en el mundo entero, sino en sus vidas. Y nos dicen es que no. Ante tanta situación, ante tanta injusticia, Dios no puede existir. El testimonio de ex ateos parece ser que así lo demuestra. Un hombre llamado Christian Renard, más bien. Christian Renard. Este hombre fue un físico matemático que nació en 1942 en Estocolmo, Suecia. Lo interesante de este hombre es que fue criado en un hogar cristiano por sus abuelos. De sus padres no sabemos nada. Presumimos que bueno, en una época conflictiva como esta, probablemente murieron. De manera que pasaron a estar bajo la tutoría de sus abuelos, quienes eran cristianos. Desde muy temprano, Christian comenzó a leer y a escuchar debates ateos en Suecia. Comenzó a proliferar este pensamiento filosófico, cuenta él mismo en su autobiografía, en Suecia. Entonces era común que había debates,
en la radio, en la prensa escrita, en algún lugar público, etc. Y él comenzó a leer y a escuchar los debates ateos en Suecia. Tuvo un profesor, inclusive, ateo, que escribió un libro titulado Fe y Ciencia, donde este profesor trató de probar que Dios no existía. Gracias a este libro y las enseñanzas de este hombre, muchos cristianos, dice Christer, abandonaron su fe a él. Después de la muerte de su abuelo, pues murió. Su tío, que era un ateo declarado, comenzó a influir grandemente en la vida de Christer. Parece ser que todo esto fue de gran peso para que a los 12 años Christer decidiera hacerse ateo. ¿Por qué? Bueno, él dice porque mi razonamiento me decía que si Dios es todopoderoso, Él tiene el poder para detener la proliferación del mal en el mundo entero y hacer de este mundo y de esta humanidad un mundo mejor. Ahora, si Dios no lo ha hecho, ahora, si Dios ha permitido el mal, entonces es porque Dios es malo, Dios es perverso. Por lo tanto, Christer, a la edad de 12 años, decidió comenzar a negar la existencia de Dios y a declararse ateo. A los 29 años, después de andar de aquí para allá, porque le gustaba la aventura, ¿verdad? Inclusive anduvo en un barco, entonces le gustaba la aventura, todo lo que tuviera que ver con la aventura, no se me ocurre otra palabra, pero le gustaban las mujeres y los juegos de azar y todo ese tipo de cosas. A los 29 años, después de andar de aquí para allá, Christer comenzó a estudiar física matemática y estudió también física cuántica. Pero llegó un momento cuando comenzó a estudiar física de las partículas elementales, que es una rama de la física, que estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos, descubrió que las leyes de la física de partículas elementales eran tan hermosas que esto lo conmovió y este hombre comenzó a llorar. Se sintió conmovido y comenzó a llorar y a pensar en la posibilidad de la existencia de un ser supremo e inteligente, creador de todas las cosas. Así fue que la ciencia la que atrajo a Christer a Dios. Así que fue la ciencia la que atrajo a Christer a Dios, por lo que decidió dejar de ser ateo. No, no se hizo cristiano, se hizo agnóstico. Un agnóstico es aquel que dice, bueno, Dios existe, pero nadie lo puede probar. Dios no existe, pero nadie lo puede probar tampoco. Entonces es como un término neutro, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Existe Dios, bueno, puede ser la naturaleza. Para alguien puede ser la naturaleza. Para otro puede ser un ser consciente o racional. Bueno, Dios existe, pero nadie sabe cómo es, ni cómo se llama, nada. Eso, entonces se hizo agnóstico. ¿Verdad? Él se hizo agnóstico. En 1975 ocurrieron varias cosas en esos años. Un amigo íntimo se suicidó. Más tarde su mejor amigo murió en un accidente, parece que un accidente automovilístico. Y una chica, una joven a la que él apreciaba mucho, una amiga suya, fue violada y asesinada brutalmente. Y esto lo impactó muy fuertemente. Él decía que C.S. Lewis, había leído de C.S. Lewis, que el dolor a veces nos induce a reencontrarnos con Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque él conoció a un joven cristiano
de su edad, el cual le dijo que, bueno, deberías comenzar a leer la Biblia. O sea, si tú no crees en Dios, ¿verdad? Deberías comenzar a leer la Biblia para saber qué es lo que tú estás negando, ¿verdad? ¿Cómo podría saber él que el cristianismo era falso si nunca había leído la Biblia? Él comenzó a leer la Biblia. De hecho, se reunía con este joven cristiano una vez por semana o cada 2 semanas. Leían la Biblia y comentaban las sagradas escrituras. Después de 2 años de estar leyendo la Biblia, Christel llegó a la conclusión de que todo lo que la Biblia decía era cierto. Por lo que terminó dejando el agnosticismo y haciéndose cristiano. Juzgue usted. C.S. Lewis, que lo acabamos de mencionar, fue un apologista cristiano anglicano medievalista. ¿Qué quiere decir esto? Que le atraía todo lo que tenía que ver con la Edad Media. Entonces a él le gustaba saber, conocer, investigar y aprender todo lo que tenía que ver con los acontecimientos que se llevaron a cabo en la Edad Media, con la cultura, la manera de vestir, la manera de proceder, de actuar de las personas, todo. Fue un escritor británico, crítico literario y académico de la Universidad de Oxford y un locutor de radio norirlandés. Nació el 9 de noviembre de 1898 en Belfast, Irlanda del Norte, en el Reino Unido, y murió el 22 de noviembre de 1963 a los 65 años. Sus primeras experiencias se le murió un perro. Y con la muerte del perro Jaxi, atropellado por un automóvil cuando tenía 5 años, Luis anunció que su nombre a partir de entonces sería Jaxi, el mismo de su perro. Y que no contestaría el llamado de nadie si no lo llamaban Jaxi. Posteriormente aceptó que lo llamaran Jack, nombre por el cual fue conocido entre sus amigos y sus familiares hasta el día de su muerte. Cuando Luis tenía 9 años, su madre falleció debido a un cáncer invasivo. Posteriormente, el colegio donde estudiaba cerró y su director, Robert O. Capron, fue forzado a ingresar a una clínica psiquiátrica. Entonces yo me quedo pensando, ¿cómo es que el colegio donde él estudiaba fue cerrado y el director fue metido en una clínica psiquiátrica? Algo estaba pasando. Su biógrafo, Alan Jacobs, ha especulado que la atmósfera de este colegio, imagínense usted, pudo haber traumatizado profundamente a Luis. Y para que cerraran el colegio y el director lo metiera en una clínica psiquiátrica, pues. Después de que este colegio cerrara, Luis asistió a Campbell College, al este de Belfast, a una villa de su casa. Después de pocos meses, dejó sus estudios y dejó de asistir debido a problemas de salud. Tenía problemas respiratorios, entonces dejó de asistir a clases. Pese a haber sido criado en un hogar cristiano y que su abuelo era un pastor anglicano, a la edad de 15 años Luis abandonó la fe cristiana y se convirtió al ateísmo. Comenzó a interesarse en estos conceptos medievalistas, comenzó a interesarse en la mitología y comenzó a interesarse en el ocultismo. Gracias a su formación académica, en 1916 le dieron una beca para estudiar en la Universidad de Oxford, cualquier universidad. En esta universidad conoció y se hizo amigo íntimo de J.R.R. Tolkien. ¿Quién es Tolkien? Tolkien es el autor del Señor de los Anillos. Junto a Tolkien y otros amigos en Oxford, en 1939 formaron un grupo literario informal conocido como los Inklings. Ellos se reunían a leer libros
Muchos de ellos eran cristianos y a comentarlos. Gracias a la influencia de este grupo y de Tolkien, Lewis se reconvirtió al cristianismo a la edad de 30 años, llegando a ser un miembro común de la Iglesia de Inglaterra. Oiga usted. ¿Quién es C.S. Lewis? C.S. Lewis será recordado por sus obras literarias traducidas a más de 30 idiomas, por haber vendido millones de copias a través de los años, particularmente de una de sus obras, Las Crónicas de Narnia. Sí, C.S. Lewis es el autor de Las Crónicas de Narnia, una colección de 7 novelas de fantasía o ciencia ficción. Usted recordará El León, La Bruja del Armario, El Príncipe Caspian, La Travesía del Viajero del Alba, La Silla de Plata, El Caballo y el Muchacho, El Sobrino del Mago y La Última Batalla. Hemos visto estas películas. Óigame, y C.S. Lewis aprovechó, él no hizo las películas, escribió el libro, ¿verdad? Pero en las películas captaron muy bien las ideas y pensamientos cristianos de C.S. Lewis, el cual pretendía a través de sus libros hablar y testificar de la persona del Señor Jesucristo. Por último tenemos a Lee Strobel. Nació en Arlington, Illinois, Estados Unidos, el 25 de enero de 1952. Fue asistente de redacción del Daily Herald antes de dejar el periodismo en 1987. Fue editor legal galardonado del Chicago Tribune, autor de casi 20 libros con superventas en Nueva York, en el New York Times. Strobel fue ateo durante los primeros años de su vida, específicamente durante sus primeros 30 años. Su ateísmo se basaba en la creencia de que la religión en general era una secta y que no había evidencia suficiente a través de ella para creer en Dios. Después de la conversión de su esposa, porque su esposa se convirtió al Señor Jesucristo, Strobel comenzó a investigar las afirmaciones bíblicas sobre la existencia de Cristo, con el fin de debatir a su esposa, la cual le hablaba, la cual le testificaba de Cristo, y con tal de contradecirlo y debatir todos los argumentos que ella le presentaba, entonces él comenzó a investigar y a leer las Sagradas Escrituras, estudiando todo lo que tenía que ver con la existencia de Dios y del Señor Jesucristo. Después de 2 años de leer las Sagradas Escrituras y sobrepesar los conceptos relacionados con la existencia de Dios y del Señor Jesucristo, Strobel se convirtió. Se convirtió al cristianismo a la edad de 30 años, 29, 30 años. Es recordado por escribir su investigación sobre la existencia de Cristo, la cual tituló El caso de Cristo. Y los libros que ha escrito desafiando el ateísmo y hablando sobre la existencia de Dios y de Cristo son varios. Su testimonio, él está vivo, su testimonio lo puede encontrar en YouTube o en Google, puede encontrarlo y puede investigar sobre él. ¿De quién estamos hablando? Del periodista Lee Strobel. Hoy cuenta con 73 años y se desempeña como pastor docente, voy a ver cómo lo pronuncio, Woodlands Church en Texas, y es profesor de pensamiento cristiano en la Universidad Bautista de Houston. Podríamos hablar de muchos más, que al momento personas que se declararon ateas, y llegaríamos a la misma conclusión: el ateísmo es una manera de pensar, no una realidad comprobada. Cada quien piensa como quiere. ¿Quieres negar la existencia de Dios? Bueno, para ti Dios no existe y ya. Pero eso es tu criterio, eso es una manera de pensar. Pero que Dios no existe no está comprobado. Es más, Dios existe y los ateos lo saben. C.S. Lewis estuvo resentido toda su vida con Dios por una u otra razón. Porque se le murió el perro, porque se le murió la mamá, etc. Porque perdió a sus amigos, que injusticia, eran buenas personas. Siempre estuvo resentido con Dior por una u otra razón. Pero su mayor enojo
lo dice en su autobiografía, su mayor enojo fue que Dios no existe. Yo estoy tan enojado porque Dios no existe que ahora me hago ateo. Esto es un poco loco, ¿no? Bueno, es racionamiento humano. Entonces simplemente él se enojó porque Dios no existe. Entonces es ateo. Christophe Renard llegó a ser ateo porque se dejó influenciar por su entorno social en Suecia. Sus profesores y aún su tío, pese a haber crecido en un hogar cristiano. ¿Cómo que fue formado en un hogar cristiano, pero se dejó influenciar por su entorno social, por sus profesores y por su tío? Bueno, porque su razonamiento le decía que si Dios es todopoderoso y bueno, tendría el poder de detener todo el mal y hacer el mundo un lugar mejor. Ahora, si Dios permitía el mal, él mismo debía ser malo. Entonces, mejor negar su existencia por malo. Y se hizo ateo. Lee Strobel fue ateo durante gran parte de su vida, específicamente durante sus primeros 29 o 30 años. Pero su ateísmo estaba basado en la creencia de que la religión en general era una secta. ¿Cómo dice el comunismo? ¿Recuerda usted? ¿La escoria de qué? La religión es el opio de los pueblos. Exacto. Dice la escoria de la sociedad, el opio de los pueblos. Es lo que dice el ateísmo y lo que reza el comunismo. Bueno, Strobel llegó a creer eso. Influenciado quizás por el conocimiento general que él tenía, por las experiencias vividas a través del tiempo y de su carrera periodística, que le había permitido mirar, ver, contemplar y experimentar muchas cosas. Lo que lo llevó a desarrollar un desencanto por la religión. Por lo tanto, llegó a creer que no había suficiente evidencia en la religión para llegar a creer en Dios. De modo que, si tú eres ateo, mire, un consejo, una recomendación de mí. Esa es tu manera de pensar, ese es tu criterio. Pero el consejo es este. ¿Por qué no comenzar a leer la Biblia? Y examinar o sobrepesar las evidencias internas o externas que hablan o nos hablan de la existencia de Dios. ¿Por qué no conocer un poquito, por lo menos de manera literaria, no sé, o conceptual, a ese pseudo Dios que tú dices que no existe? Y después sentarse con calma, sobrepesar y decidir si vale la pena seguir negando su existencia o no. A los creyentes les digo, ya que los tengo aquí enfrente, nuestro testimonio puede ser la justificación perfecta para que muchos no crean o comiencen a negar la existencia de Dios. ¿Me escuchó? Nuestro testimonio, para bien o para mal, puede influir para que muchos en el mundo entero no quieran creer y comiencen a negar la existencia de Dios. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los gentiles, los no judíos, o sea, el resto de los pueblos y de las naciones en el mundo entero, están blasfemando el nombre de Dios. ¿En serio? Sí. Y quizás hasta negando su existencia.
existencia, perdón. ¿Por qué? Bueno, dice el apóstol Pablo más adelante en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El Señor Jesucristo decía en Mateo, en el capítulo 23, y es que muchos de ustedes, escribas y fariseos, doctores de la ley, sepulcros blanqueados, que ni entran ni dejan entrar a nadie. Aquí en Costa Rica hay un dicho, dice, que ni cortan ni prestan el hacha. Un árbol cayó por un fuerte viento, por una tormenta, obstaculizó la carretera. Y ahí están todos los vehículos detenidos. Y el que tiene el hacha y un hacha afilada, ni corta el árbol, ni presta el hacha para que otros lo corten. Y eso está pasando con el cristianismo hoy en día. El testimonio de muchos ha sido la justificación perfecta para que muchos dejen de creer o comiencen a negar la existencia de Dios. Mire, si la cosa es así, mejor me quedo como estoy. Si vivir como fulano, como migano, como sutano, perencejo implica ser cristiano, mejor me quedo como soy. Si ese es el Dios de ellos, y ese es el Dios que les permite eso, me quedo como estoy. Han encontrado, repito por tercera vez, la justificación perfecta para que muchos no crean y nieguen la existencia de Dios. Yo conocí a una persona hace muchos años, una familia, por decirlo, la persona predominante era ella, la esposa, y ella decía, es que yo no, era creyente, es que yo no he vuelto a ninguna iglesia, porque uno va a las iglesias y hay un montón de gente tan hipócrita que mejor me quedo en mi casa. Y yo le decía, mire señora, creo que ya murió, pero no voy a mencionar su nombre, y ella me decía, yo le decía, ¿usted sabe por qué hay tanta gente hipócrita en el mundo? Y me dice, no, porque personas como usted no quieren ser la sal ni la luz del mundo. Porque si usted va a la iglesia y usted es sal de la tierra y usted es luz de la tierra, otros van a querer ser como usted. Entonces empecemos por mirar hacia nosotros mismos. En la iglesia hay mucha gente hipócrita, porque a todos nos conviene ser hipócritas. Óigame, es lo que la palabra de Dios dice. Por favor, si nuestros amigos, si nuestros familiares, si nuestros seres queridos no creen en el Señor Jesucristo, recuerde que van a ser condenados, primero al infierno y luego al lago de fuego por una eternidad. Y van a sufrir los horrores del infierno y van a sufrir los horrores del lago de fuego por una eternidad. Y nosotros vamos a recibir lo que merezcan nuestros actos en esta vida y en la otra. Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 al 8. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. ¿Me escuchó? Como creyentes, nosotros debemos reflejar la verdad y el amor de Dios en nuestras vidas. Aquí está el concepto. O corta o preste el hacha, pero por favor no estorbe. Nuestro testimonio puede ser la justificación perfecta que hombres y mujeres en el mundo entero andan buscando para dejar de creer en Dios o para comenzar a negar la existencia de Dios. No seamos una piedra en el camino de estorbo para nadie. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien. Dios sí